Capítulo 3. Ahora bien, estas son las naciones que Jehová dejó que se quedaran para probar a Israel mediante ellas, es decir, a cuantos no habían tenido la experiencia de pasar por ninguna de las guerras de Canaán. Fue solamente para que las generaciones de los hijos de Israel tuvieran la experiencia, para enseñarles la guerra, es decir, solo a aquellos que antes de eso no habían experimentado tales cosas. Los 5 señores del eje de los filisteos, y todos los cananeos, hasta los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar al punto de entrada de Hamat, y siguieron sirviendo como agentes para probar a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había mandado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel moraron en medio de los cananeos, los sititas y los amorreos, y los pericitas, y los heveos, y los jebuseos. Y procedieron a tomar a las hijas de éstos por esposas para sí, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y se pusieron a servir a sus dioses. De modo que los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos de Jehová, y fueron olvidándose de Jehová su Dios, y se pusieron a servir a los Baales y a los postes sagrados. Ante esto, la cólera de Jehová se encendió contra Israel, de modo que los vendió en mano de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel continuaron sirviendo a Cusán Risataim 8 años. Y los hijos de Israel empezaron a clamar a Jehová por socorro. Entonces Jehová levantó un salvador a los hijos de Israel, para que los salvara, a Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová entonces vino sobre él, y llegó a ser el juez de Israel. Cuando salió a la batalla, entonces Jehová dio en su mano a Cusán Risataim, el rey de Siria, de modo que su mano subyugó a Cusán Risataim. Después de eso, la tierra no tuvo disturbio por 40 años. Con el tiempo, murió Otniel, hijo de Kenaz. Y de nuevo, los hijos de Israel se pusieron a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová. Ante eso, Jehová dejó que Eglón, el rey de Moab, se hiciera fuerte contra Israel, porque hicieron lo que era malo a los ojos de Jehová. Además, reunió contra ellos a los hijos de Ammón y Amalec. Entonces ellos fueron e hirieron a Israel, y tomaron posesión de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel continuaron sirviendo a Eglón, el rey de Moab, 18 años. Y los hijos de Israel empezaron a clamar a Jehová por socorro, de modo que Jehová les levantó un salvador, a Ehud, hijo de Gerá, benjamita, hombre zurdo. Con el tiempo, los hijos de Israel enviaron tributo por mano de él a Eglón, el rey de Moab. Entretanto, Ehud se hizo una espada, y ésta tenía 2 filos, y su longitud era de 1 codo. Entonces él se la ciñó debajo de su prenda de vestir, sobre el muslo derecho, y procedió a presentar el tributo a Eglón, el rey de Moab. Ahora bien, Eglón era un hombre muy gordo, y aconteció que cuando Ehud hubo acabado de presentar el tributo, enseguida despidió a la gente, a los portadores del tributo, y él mismo se volvió desde las canteras que había en Gilgal, y procedió a decir: «Tengo una palabra secreta para ti, oh rey». Así que él dijo: «Guarda silencio». Con eso, todos los que estaban de pie junto a él salieron de donde él estaba. Y Ehud vino a él mientras éste estaba sentado en su cámara fresca del techo, que tenía para sí solo. Y Ehud pasó a decir: «Una palabra de Dios tengo para ti». Ante eso, él se levantó de su trono. Entonces Ehud metió su mano izquierda y tomó la espada de sobre su muslo derecho y se la hundió en el vientre a Eglón. Y el mango también siguió entrando tras la hoja, de modo que la gordura se cerró sobre la hoja, porque él no le sacó la espada del vientre, y la materia fecal empezó a salir. Y Ehud procedió a salir por el respiradero, pero cerró tras sí las puertas de la cámara del techo y les echó el cerrojo, y él mismo salió. Y vinieron los siervos de aquél y empezaron a mirar, y he aquí que las puertas de la cámara del techo estaban cerradas con cerrojo, de modo que dijeron:
es que está haciendo del cuerpo en el cuarto fresco de adentro. Y se quedaron esperando, hasta que les dio vergüenza. Y, mire, nadie abría las puertas de la cámara del techo. Ante esto, tomaron la llave y las abrieron. Y, mire, su señor estaba caído en tierra, muerto. En cuanto a Ehud, escapó mientras ellos estaban demorándose, y él mismo pasó por las canteras y logró escapar a Seirá. Y aconteció que cuando llegó allá, se puso a tocar el cuerno en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel empezaron a descender con él de la región montañosa, con él a la cabeza de ellos. Entonces les dijo: síganme, porque Jehová ha dado a sus enemigos, los moabitas, en mano de ustedes. Y se pusieron a seguirlo, y lograron tomar los vados del Jordán contra los moabitas, y no permitieron que nadie pasara. Y en aquella ocasión se pusieron a derribar a Moab, como a 10.000 hombres, cada uno robusto, y cada uno hombre valiente, y ni siquiera uno escapó. Y Moab quedó sojuzgado aquel día bajo la mano de Israel. Y la tierra no tuvo más disturbio por 80 años. Y después de él resultó que estuvo Samgar, hijo de Anat, y él se puso a derribar a los filisteos, a 600 hombres, con una aguijada de ganado vacuno, y él también logró salvar a Israel. Capítulo 10. Ahora bien, después de Abimelech, se levantó para salvar a Israel Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó, hombre de Isacar, y éste estaba morando en Samir, en la región montañosa de Efraín. Y continuó juzgando a Israel por 23 años, después de lo cual murió y fue enterrado en Samir. Entonces, después de él, se levantó Jair, el galaadita, y continuó juzgando a Israel por 22 años. Y llegó a tener 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos adultos, y tenían 30 ciudades. Continúan llamando a estas Abot Jair hasta el día de hoy. Están en la tierra de Galaad. Después Jair murió y fue enterrado en Camón. Y los hijos de Israel de nuevo procedieron a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová, y empezaron a servir a los Baales, y a las imágenes de Astoret, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Ammón, y a los dioses de los filisteos. De modo que dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ante esto, la cólera de Jehová se encendió contra Israel, de modo que los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Ammón. Por lo tanto, éstos destrozaron a los hijos de Israel y los oprimieron mucho aquel año. Por 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban en el lado del Jordán, de la tierra de los amorreos, que estaba en Galaad. Y los hijos de Ammón cruzaban el Jordán para pelear hasta contra Judá y Benjamín, y la casa de Efraín. E Israel se hallaba grandemente angustiado. Y los hijos de Israel empezaron a clamar a Jehová por socorro, diciendo: hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios, y estamos sirviendo a los Baales. Entonces Jehová dijo a los hijos de Israel: ¿acaso no fue de Egipto, y de los amorreos, y de los hijos de Ammón, y de los filisteos, y de los sidonios, y de Amalec, y de Madián, cuando los oprimieron a ustedes, y ustedes se pusieron a clamar a mí, de cuya mano yo procedí a salvarlos? En cuanto a ustedes, me abandonaron, y se pusieron a servir a otros dioses. Por eso, no volveré a salvarlos. Vayan y clamen por socorro a los dioses que han escogido. Sean ellos quienes los salven en el tiempo de su angustia. Pero los hijos de Israel dijeron a Jehová: hemos pecado. Tú mismo haz con nosotros conforme a cualquier cosa que sea buena a tus ojos. Solo que nos libres, por favor, este día.
y empezaron a quitar de en medio de sí los dioses extranjeros, y a servir a Jehová, de modo que el alma de él se impacientó a causa de la desdicha de Israel. Con el tiempo, los hijos de Ammón fueron convocados y asentaron campamento en Galaad, de modo que los hijos de Israel se reunieron y asentaron campamento en Mizpá. Y la gente y los príncipes de Galaad empezaron a decirse unos a otros: ¿Quién es el hombre que llevará la delantera en pelear contra los hijos de Ammón? Llegue a ser él cabeza de todos los habitantes de Galaad. Capítulo 8. Y después de aquello, aconteció que David procedió a derribar a los filisteos y a sojuzgarlos. Y David logró tomar de mano de los filisteos a Meteg Amá. Y pasó a derribar a los moabitas y a medirlos con un cordel, haciendo que se acostaran sobre la tierra para medir 2 cordeles para darles muerte, y un cordel completo para conservarlos vivos. Y los moabitas llegaron a ser siervos de David para llevar tributo. Y David pasó a derribar a Hadadezer, hijo de Rehob, el rey de Zobá, mientras éste iba para poner de nuevo su control junto al río Éufrates. Y David logró capturar de él 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y David procedió a desjarretar todos los caballos de los carros, pero dejó que quedaran de ellos 100 caballos de carro. Cuando Siria de Damasco vino para ayudar a Hadadezer, el rey de Zobá, David entonces derribó entre los sirios a 22,000 hombres. Además, David puso guarniciones en Siria de Damasco, y los sirios llegaron a ser siervos de David para llevar tributo. Y Jehová continuó salvando a David donde quiera que fue. Además, David tomó los escudos circulares de oro que se hallaban sobre los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Y de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, el rey David tomó cobre en muy grande cantidad. Ahora bien, Toi, el rey de Amat, llegó a oír que David había derribado toda la fuerza militar de Hadadezer. Por lo tanto, Toi envió a Joram su hijo al rey David para preguntarle acerca de su bienestar y felicitarlo por el hecho de que había peleado contra Hadadezer de tal manera que lo había derribado, pues Hadadezer había llegado a estar entrenado en guerrear contra Toi, y en su mano se hallaban objetos de plata y objetos de oro y objetos de cobre. Estos también los santificó el rey David a Jehová, junto con la plata y el oro que había santificado de todas las naciones que había sojuzgado, de Siria y de Moab, y de los hijos de Ammón, y de los filisteos, y de Amalec, y del despojo de Hadadezer, hijo de Rehob, el rey de Zobá. Y David procedió a hacer un nombre cuando volvió de derribar a los edomitas en el valle de la Sal, 18,000, y mantuvo guarniciones colocadas en Edom. En todo Edom colocó guarniciones, y todos los edomitas llegaron a ser siervos de David. Y Jehová siguió salvando a David donde quiera que fue. Y David siguió reinando sobre todo Israel. Y de continuo, David ejecutaba decisión judicial y justicia para todo su pueblo. Y Joab, hijo de Zeruyá, estaba sobre el ejército. Y Jeosafat, hijo de Ahilud, era registrador. Y Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Seraya era secretario. Y Benaya, hijo de Jehoiadá, estaba sobre los queretitas y los peletitas. En cuanto a los hijos de David, llegaron a ser sacerdotes. Capítulo 9. Y David procedió a decir: ¿Hay todavía alguno que quede de la casa de Saúl, para que yo pueda ejercerle bondad amorosa por causa de Jonatán? Ahora bien, la casa de Saúl tenía un siervo cuyo nombre era Zibá, de modo que lo llamaron a David. Y el rey entonces le dijo: ¿Eres tú, Zibá? A lo cual él dijo: Soy tu siervo. Y el rey pasó a decir:
no hay nadie ya de la casa de Saúl para que yo pueda ejercerle la bondad amorosa de Dios. Ante esto, Zibá dijo al rey: hay todavía un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces le dijo el rey: ¿dónde está? De modo que Zibá dijo al rey: mira, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey David envió inmediatamente y lo tomó de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, entró donde estaba David, enseguida cayó sobre su rostro y se postró. Entonces David dijo: Mefiboset. A lo que él dijo: aquí está tu siervo. Y David pasó a decirle: no tengas miedo, porque sin falta ejerceré bondad amorosa para contigo por causa de Jonatán tu padre. Y tengo que devolverte todo el campo de Saúl tu abuelo. Y tú mismo comerás pan a mi mesa constantemente. Ante aquello, él se postró y dijo: ¿qué es tu siervo para que hayas vuelto tu rostro a un perro muerto como soy? El rey ahora llamó a Zibá, el servidor de Saúl, y le dijo: todo lo que había llegado a pertenecer a Saúl y a toda su casa, lo doy en efecto al nieto de tu amo. Y tienes que cultivarle el suelo, tú y tus hijos y tus siervos, y tienes que hacer la recolección, y tiene que servir de alimento para los que pertenecen al nieto de tu amo, y tienen que comer. Pero Mefiboset mismo, el nieto de tu amo, comerá pan a mi mesa constantemente. Ahora bien, Zibá tenía 15 hijos y 20 siervos. Así que Zibá dijo al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey manda a su siervo, así lo hará tu siervo. Pero Mefiboset está comiendo a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Ahora bien, Mefiboset tenía un hijo jovencito, cuyo nombre era Mica, y todos los que moraban en la casa de Zibá eran siervos de Mefiboset. Y Mefiboset mismo estuvo morando en Jerusalén, porque comía constantemente a la mesa del rey, y era cojo de ambos pies. Capítulo 10. Y después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Ammón, y Hanún su hijo empezó a reinar en lugar de él. Ante esto, David dijo: ejerceré bondad amorosa para con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre ejerció bondad amorosa para conmigo. Por consiguiente, David envió por medio de sus siervos a consolarlo en cuanto a su padre. Y los siervos de David procedieron a entrar en la tierra de los hijos de Ammón. Sin embargo, los príncipes de los hijos de Ammón dijeron a Hanún su señor: ¿está David honrando a tu padre a tus ojos al haberte enviado consoladores? ¿No es a fin de explorar la ciudad y para espiarla y para derribarla, para lo que David te ha enviado sus siervos? De modo que Hanún tomó a los siervos de David y les afeitó la mitad de la barba y les cortó sus prendas de vestir por la mitad hasta las nalgas, y los envió. Más tarde, ciertas personas informaron esto a David, y él enseguida envió a encontrarlos, porque los hombres habían llegado a sentirse muy humillados. Y el rey pasó a decir: moren en Jericó hasta que les crezca abundantemente la barba. Entonces tienen que volver. Con el tiempo, los hijos de Ammón vieron que se habían hecho hediondos a David. Y los hijos de Ammón procedieron a enviar a alquilar a sirios de Bet-rehob y a sirios de Zobá, 20.000 hombres de a pie, y al rey de Maacá 1.000 hombres, y a Istob 12.000 hombres. Cuando David lo oyó, entonces envió a Joab y a todo el ejército, y los hombres poderosos. Y los hijos de Ammón empezaron a salir y a disponerse en orden de batalla a la entrada de la puerta.
también los sirios de Zobá y de Rehob, e Istop y Maacá aparte, en el campo abierto. Cuando Joab vio que las cargas de la batalla habían llegado a estar contra él desde el frente y desde atrás, enseguida escogió algunos de todos los hombres selectos de Israel y los dispuso en orden para encontrarse con los sirios. Y dio a la demás gente en mano de Abisai, su hermano, para que los dispusiera en orden para encontrarse con los hijos de Amón. Y pasó a decir: si los sirios se ponen demasiado fuertes para mí, entonces tienes que servirme de salvación. Pero si los hijos mismos de Amón se ponen demasiado fuertes para ti, entonces yo tengo que venir a salvarte. Sé fuerte, para que nos mostremos animosos a favor de nuestro pueblo y a favor de las ciudades de nuestro Dios. Y en cuanto a Jehová, él hará lo que es bueno a sus propios ojos. Entonces Joab y la gente que estaba con él avanzaron a la batalla contra los sirios, y éstos se fueron huyendo de delante de él. En cuanto a los hijos de Amón, vieron que los sirios habían huido, y ellos se dieron a la fuga de delante de Abisai, y por eso entraron en la ciudad. Después de aquello, Joab regresó de los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Cuando los sirios vieron que habían sido derrotados delante de Israel, procedieron a reunirse. De modo que Hadadezer envió y sacó a los sirios que estaban en la región del río. Y entonces llegaron a Elam, con Sobac, el jefe del ejército de Hadadezer, delante de ellos. Cuando se le hizo el informe a David, él inmediatamente reunió a todo Israel y cruzó el Jordán y llegó a Elam. Los sirios ahora se dispusieron en orden para encontrarse con David, y empezaron a pelear contra él. Y los sirios se pusieron a huir de delante de Israel, y David logró matar de los sirios a 700 conductores de carros y a 40.000 hombres de a caballo, y a Sobac, el jefe de su ejército, lo derribó, de modo que éste murió allí. Cuando todos los reyes, los siervos de Hadadezer, vieron que habían sido derrotados delante de Israel, prontamente hicieron la paz con Israel y se pusieron a servirle, y los sirios tuvieron miedo de seguir tratando de salvar a los hijos de Amón. Capítulo 19. Y después de esto, aconteció que murió Naas, el rey de los hijos de Amón, y su hijo empezó a reinar en lugar de él. Ante esto, David dijo: «Ejerceré bondad amorosa para con Hanún, hijo de Naas, porque su padre ejerció bondad amorosa para conmigo». Por consiguiente, David envió mensajeros a consolarlo en cuanto a su padre. Y los siervos de David procedieron a entrar en la tierra de los hijos de Amón, a donde Hanún, para consolarlo. Sin embargo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: «¿Está David honrando a tu padre a tus ojos al haberte enviado consoladores? ¿No es a fin de hacer una investigación cabal y causar un derribo y para espiar el país para lo que han venido a ti sus siervos?» De modo que Hanún tomó a los siervos de David y los afeitó y les cortó sus prendas de vestir por la mitad hasta las nalgas, y los envió. Más tarde, ciertas personas fueron e informaron a David acerca de los hombres, y él enseguida envió a encontrarlos, porque habían llegado a ser hombres muy humillados. Y el rey pasó a decir: «Moren en Jericó, hasta que les crezca abundantemente la barba. Entonces tienen que volver». Con el tiempo, los hijos de Amón vieron que se habían hecho hediondos a David, y Hanún y los hijos de Amón procedieron a enviar 1000 talentos de plata para alquilarse carros y hombres de a caballo de Mesopotamia y de Aram Maacá y de Zobá. Así se alquilaron 32.000 carros,
y al rey de Maacá y su pueblo. Entonces entraron y acamparon delante de Medebá, y en cuanto a los hijos de Ammón, se reunieron de sus ciudades, y ahora entraron para la guerra. Cuando David lo oyó, inmediatamente envió a Joab y a todo el ejército y los hombres poderosos. Y los hijos de Ammón empezaron a salir y a disponerse en orden de batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo abierto. Cuando Joab vio que las cargas de la batalla habían llegado a estar contra él desde el frente y desde atrás, enseguida escogió a algunos de todos los hombres selectos de Israel y los dispuso en orden para encontrarse con los sirios. Y dio a la demás gente en mano de Abisai, su hermano, para que se dispusieran en orden para encontrarse con los hijos de Ammón. Y pasó a decir: si los sirios se ponen demasiado fuertes para mí, entonces tienes que servirme de salvación. Pero si los hijos mismos de Ammón se ponen demasiado fuertes para ti, entonces yo tengo que salvarte. Sé fuerte, para que nos mostremos animosos a favor de nuestro pueblo y a favor de las ciudades de nuestro Dios. Y en cuanto a Jehová, lo que sea bueno a sus propios ojos, él hará. Entonces Joab y la gente que estaba con él avanzaron ante los sirios para la batalla, y éstos se dieron a la fuga de delante de él. En cuanto a los hijos de Ammón, vieron que los sirios habían huido, y ellos mismos también se dieron a la fuga de delante de Abisai su hermano, y entonces entraron en la ciudad. Más tarde Joab entró en Jerusalén. Cuando los sirios vieron que habían sido derrotados delante de Israel, procedieron a enviar mensajeros y a sacar a los sirios que estaban en la región del río, con Sofac, el jefe del ejército de Hadadezer, delante de ellos. Cuando se hizo el informe a David, él inmediatamente reunió a todo Israel y cruzó el Jordán, y llegó a ellos y se dispuso en orden contra ellos. Cuando David se dispuso en orden de batalla para encontrarse con los sirios, ellos empezaron a pelear contra él. Pero los sirios se dieron a la fuga debido a Israel, y David fue matando de los sirios a 7,000 conductores de carros y a 40,000 hombres de a pie, y dio muerte a Sofac mismo, jefe del ejército. Cuando los siervos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados delante de Israel, prontamente hicieron paz con David y se pusieron a servirle. Y Siria ya no quiso tratar de salvar a los hijos de Ammón. Capítulo 7. Ahora bien, aconteció en los días de Acaz, el hijo de Jotán, el hijo de Uzías, el rey de Judá, que Rezín el rey de Siria, y Peca el hijo de Remalías, el rey de Israel, subió a Jerusalén para hacer guerra contra ella, y él no pudo hacer guerra contra ella. Y a la casa de David se dio un informe que dijo: Siria se ha apoyado en Efraín. Y se puso tembloroso el corazón de él y el corazón de su pueblo, como el temblor de los árboles del bosque a causa de un viento. Y Jehová procedió a decir a Isaías: Sal por favor al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del conducto del estanque superior, junto a la calzada del campo del lavandero. Y tienes que decirle: Cuídate y mantente sosegado, no tengas miedo, y no dejes que tu corazón mismo sea tímido a causa de las 2 colas de estos leños humeantes, a causa de la ardiente cólera de Rezín y Siria y el hijo de Remalías, por la razón de que Siria, con Efraín y el hijo de Remalías, ha aconsejado lo que es malo contra ti, diciendo: Subamos contra Judá y desgarrémoslo, y por irrupciones tomémoslo para nosotros, y hagamos reinar dentro de él a otro rey, al hijo de Tabeel. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová: No subsistirá, ni tendrá lugar,
porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín. Y en el transcurso de solo 65 años, Efraín será hecho añicos, de modo que no sea pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. A no ser que ustedes tengan fe, no serán en tal caso de larga duración. Y Jehová siguió hablándole más a Acaz, y dijo, Pide para ti una señal de Jehová tu Dios, haciéndola tan profunda como el Seol, o haciéndola alta como las regiones de arriba. Pero Acaz dijo, No pediré, ni someteré a Jehová a prueba. Y él procedió a decir, Escuchen por favor, oh casa de David, ¿les es cosa tan pequeña cansar a los hombres, que también hayan de cansar a mi Dios? Por lo tanto, Jehová mismo les dará una señal. Miren, la doncella misma realmente quedará encinta, y va a dar a luz un hijo, y ciertamente le pondrá por nombre Emmanuel. Mantequilla y miel comerá él para cuando sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el muchacho sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, el suelo de aquellos dos reyes que te hacen sentir pavor morboso será dejado enteramente. Jehová traerá contra ti y contra tu pueblo y contra la casa de tu padre días como los cuales no han venido unos desde el día en que Efraín se apartó de estar al lado de Judá, a saber, al rey de Asiria. Y en aquel día tiene que ocurrir que Jehová silbará a las moscas que están a la extremidad de los canales del Nilo de Egipto, y a las abejas que están en la tierra de Asiria, y ciertamente vendrán y se asentarán, todas ellas, sobre los valles torrenciales escarpados, y sobre las hendiduras de los peñascos, y sobre todos los matorrales de espinas, y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, por medio de una navaja alquilada en la región del río, aun por medio del rey de Asiria, Jehová afeitará la cabeza y el pelo de los pies, y ella barrerá hasta la barba misma. Y en aquel día tiene que ocurrir que un individuo conservará vivas una ternera de la vacada y 2 ovejas. Y tiene que ocurrir que, debido a la abundancia de la producción de leche, él comerá mantequilla, porque mantequilla y miel será lo que comerán todos los que queden en medio del país. Y en aquel día tiene que ocurrir que todo lugar donde antes hubiera habido 1000 vides, que valieran 1000 piezas de plata, llegará a ser, para las zarzas y para las malas hierbas llegará a ser. Con flechas y el arco él irá allá, porque todo el país llegará a ser meras zarzas y malas hierbas. Y todas las montañas que se limpiaban con azadón de todas las plantas molestas, no irás allá por temor de las zarzas y las malas hierbas. Y ciertamente llegará a ser un lugar donde soltar los toros y terreno de holladura para las ovejas. Capítulo 17. La declaración formal contra Damasco. Miren, Damasco quitada de ser ciudad, y ha llegado a ser un montón, una ruina pútrida. Las ciudades de Aroer que han sido dejadas atrás llegan a ser simples lugares para hatos, donde realmente se echan sin nadie que los haga temblar. Y se ha hecho cesar de Efraín la ciudad fortificada, y de Damasco el reino, y los que queden de Siria llegarán a ser justamente como la gloria de los hijos de Israel. Es la expresión de Jehová de los ejércitos. Y en aquel día tiene que ocurrir que la gloria de Jacob quedará rebajada, y hasta la gordura de su carne será enflaquecida. Y tiene que suceder que cuando el segador esté recogiendo el grano en pie, y su propio brazo siegue las espigas, hasta tiene que llegar a ser como uno que rebusca espigas en la llanura baja de Refaim, y tiene que quedar en él una rebusca como cuando hay vareo del olivo, 2 o 3 aceitunas maduras en la parte superior de la rama, 4 o 5 en sus ramas mayores fructíferas. Es la expresión de Jehová, el Dios de Israel. En aquel día, el hombre terrestre dirigirá la vista a su Hacedor, y sus propios ojos mirarán con fijeza al mismísimo Santo de Israel.
y no dirigirá la vista a los altares, la obra de sus manos, y a lo que sus dedos han hecho no mirará con fijeza, ni a los postes sagrados, ni a los estantes de incienso. En aquel día, sus ciudades que son fortalezas llegarán a ser como un lugar dejado por completo en el bosque, hasta la rama que han dejado por completo a causa de los hijos de Israel, y tiene que llegar a ser un yermo desolado, porque tú has olvidado al Dios de tu salvación, y de la roca de tu plaza fuerte no te has acordado. Por eso siembras plantaciones agradables, y con el vástago de un extraño las plantas. De día podrás cercar cuidadosamente la plantación tuya, y por la mañana podrás hacer que la semilla tuya brote. Pero la cosecha ciertamente huirá en el día de la enfermedad y del dolor incurable. Un para la conmoción de muchos pueblos, que están bulliciosos como con el bullicio de los mares, y para el ruido de grupos nacionales que hacen un estruendo justamente como el ruido de poderosas aguas. Los grupos nacionales mismos harán un estruendo justamente como el ruido de muchas aguas. Y él ciertamente lo reprenderá, y éste tendrá que huir lejos y ser perseguido como el tamo de las montañas delante de un viento, y como un remolino de cardos delante de un viento de tempestad. Al tiempo del atardecer, pues miren, hay terror repentino. Antes de la mañana ya no es. Esta es la parte que corresponde a los que nos despojan, y la suerte que pertenece a los que nos saquean. Capítulo 18. Un para el país de los insectos zumbadores con alas, que está en la región de los ríos de Etiopía. Es el que despacha enviados mediante el mar, y mediante embarcaciones de papiro sobre la superficie de las aguas, diciendo: vayan, mensajeros veloces, a una nación de alta talla y bruñida, a un pueblo que en todas partes es inspirador de temor, a una nación de resistencia a la tensión y de pisoteo, cuya tierra han arrollado los ríos. Todos ustedes, los habitantes de la tierra productiva, y ustedes, los residentes de la tierra, verán una escena tal como cuando hay levantamiento de una señal enhiesta sobre las montañas, y oirán un sonido tal como cuando hay toque de un cuerno. Porque esto es lo que me ha dicho Jehová: ciertamente me mantendré sosegado y miraré mi lugar establecido, como el calor deslumbrador junto con la luz, como la nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando la flor llega a la perfección y lo florecido llega a ser una uva que va madurándose, uno también tiene que cortar los tallitos con podaderas y tiene que quitar los zarcillos, los tiene que escamondar. Serán dejados todos juntos para el ave de rapiña de las montañas y para la bestia de la tierra, y sobre ello ciertamente pasará el verano el ave de rapiña, y sobre ello pasará el tiempo de la siega, aún toda bestia de la tierra. En aquel tiempo se traerá un regalo a Jehová de los ejércitos, de parte de un pueblo de alta talla y bruñido, aún de un pueblo que por todas partes es inspirador de temor, una nación de resistencia a la tensión y de pisoteo, cuya tierra los ríos han arrollado, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte Sión. Capítulo 19. La declaración formal contra Egipto. Miren, Jehová va montado en una nube veloz, y entra en Egipto, y los dioses de Egipto, que nada valen, ciertamente se estremecerán a causa de él, y el mismísimo corazón de Egipto se derretirá en medio de él. Y ciertamente aguijonearé a egipcios contra egipcios, y ciertamente guerrearán cada cual contra su hermano, y cada cual contra su compañero, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y el espíritu de Egipto tendrá que quedar perplejo en medio de él, y yo confundiré su propio consejo. Y de seguro acudirán a los dioses que nada valen, y a los encantadores, y a los médium espiritistas, y a los pronosticadores profesionales de sucesos. Y ciertamente entregaré a Egipto en mano de un amo duro, y fuerte será el rey que gobernará sobre ellos. Es la expresión del Señor verdadero, Jehová de los ejércitos.
y el agua ciertamente se secará desde el mar, y el río mismo se pondrá seco, y realmente se agotará. Y los ríos tienen que heder, los canales del Nilo de Egipto tienen que rebajarse y quedar secos. La caña y el junco mismos tienen que mustiarse. Los lugares desnudos al lado del río Nilo, junto a la boca del río Nilo, y todo terreno sembrado del río Nilo, se secarán. Ciertamente será ahuyentado y no será más. Y los pescadores tendrán que estar de duelo, y todos los que echan anzuelos en el río Nilo tendrán que expresar tristeza. Y hasta los que extienden redes de pescar sobre la superficie del agua, realmente se desvanecerán. Y los que trabajan en lino cardado tendrán que avergonzarse, también los que en telares trabajan en telas blancas. Y sus tejedores tendrán que quedar aplastados, todos los trabajadores asalariados, desconsolados de alma. Los príncipes de Zoán son verdaderamente tontos. En cuanto a los sabios de los consejeros de Faraón, su consejo es una cosa irrazonable. ¿Cómo dirán ustedes a Faraón: yo soy hijo de sabios, hijo de reyes de la antigüedad? ¿Dónde, pues, están ellos, los sabios tuyos, para que te informen ahora y para que sepan lo que Jehová de los ejércitos ha aconsejado respecto a Egipto? Los príncipes de Zoán han actuado tontamente. Los príncipes de Nof han sido engañados. Los hombres clave de sus tribus han hecho que Egipto ande errante. Jehová mismo ha mezclado en medio de ella el espíritu de desconcierto. Y ellos han hecho que Egipto ande errante en todo su trabajo, así como se hace que un borracho ande errante en su vómito. Y Egipto no llegará a tener trabajo que la cabeza o la cola, el tallo o el junco puedan hacer. En aquel día, Egipto llegará a ser como mujeres, y ciertamente temblará, y estará en pavor a causa de la agitación de la mano de Jehová de los ejércitos, que él va a agitar contra él. Y el suelo de Judá tiene que llegar a ser para Egipto causa de vértigo. Todo aquel a quien uno lo menciona está en pavor a causa del consejo de Jehová de los ejércitos que él aconseja contra él. En aquel día resultará que en la tierra de Egipto habrá 5 ciudades que hablen el lenguaje de Canaán, y que juren a Jehová de los ejércitos. La ciudad de demolición será llamada una ciudad. En aquel día resultará haber un altar a Jehová en medio de la tierra de Egipto, y una columna a Jehová al lado de su límite. Y tiene que resultar ser para señal y para testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de los opresores, y él les enviará un Salvador, sí, uno grande, que realmente los librará. Y Jehová ciertamente llegará a ser conocido a los egipcios, y los egipcios tendrán que conocer a Jehová en aquel día, y tendrán que presentar sacrificio y regalo, y tendrán que hacer un voto a Jehová y pagarlo. Y Jehová ciertamente asestará un golpe a Egipto. Habrá un asestar un golpe y un curar. Y ellos tendrán que volverse a Jehová, y él tendrá que dejarse rogar por ellos, y tendrá que sanarlos. En aquel día llegará a haber una calzada de Egipto a Asiria, y Asiria realmente entrará en Egipto, y Egipto en Asiria. Y ciertamente prestarán servicio Egipto con Asiria. En aquel día, Israel llegará a ser el tercero con Egipto y con Asiria, a saber, una bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos lo habrá bendecido, diciendo: Bendito sea mi pueblo, Egipto, y la obra de mis manos, Asiria, y mi herencia, Israel.